Ustedes supieron comprendernos cuando nos equivocamos y nos dieron la oportunidad de corregir, de aprender, pero siempre seguimos haciendo. Y nuestro compromiso es con el hacer, pero también escuchando, cuidando a aquellos que confiaron en nosotros. Pero esto que comenzó no puede parar. Esta transformación recién empieza, y no solo en la ciudad, hay que llevarla a todo el país que espera otra forma de hacer política. Te quiero felicitar por esta elección, pero más te quiero agradecer por estos 7 años que trabajamos codo a codo todos los días. Yo le puedo decir a la gente con mucha tranquilidad que sos un laburante apasionado por la ciudad de Buenos Aires, que la conoce y la transpira, y que estoy seguro que con el apoyo de todos nosotros va a continuar esta senda de transformaciones. No tengamos miedo, no nos resignemos, merecemos vivir mejor. Palabra de Mauricio Macri. Un domingo que surgieron muchos rumores. En primer lugar, que le iba a ofrecer la vicepresidencia a Gabriela Michetti. Esto no pasó y también se está hablando de otros nombres. Se habló de Rogelio Frigerio y también de Carlos Reutemann como posibles compañeros de fórmula de Mauricio Macri. Lo que hay también que analizar es lo que fue el apoyo de Macri para la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta, fundamental en el conteo final. En las elecciones venían parejos en las encuestas y finalmente le dio la victoria a Horacio Rodríguez Larreta. Para hablar un poco de lo que tiene que ver el PRO, tenemos el gusto de hablar con Sergio Morresi, coautor del libro Mundo Pro, junto a Gabriel Bomaro y Alejandro Belotti. Un libro muy interesante que editó Planeta, acerca de la interna, acerca de lo que significa PRO, lo que hay dentro de este partido político que gobierna la ciudad de Buenos Aires hace 8 años. Lo tenemos al aire a Sergio Morresi. Sergio, te saluda Adrián Pertoldi de Bonito Cuelgue. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Buenas tardes, en realidad, Adrián. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Sergio? ¿Todo bien? En primer lugar, felicitaciones por el libro. La verdad que lo estoy releyendo y es muy pero muy interesante. Y en primer lugar, consultarte cómo surgió Mundo Pro, cómo empezó esta elaboración de esta obra. El libro, mira, nosotros con Gabriel Bomaro trabajamos en la Universidad Nacional de General Sarmiento en el área de política. Yo hace varios años que vengo investigando las derechas en América Latina, sobre todo en Argentina, y Gabriel hace varios años que viene estudiando las nuevas formas de socialización política desde 1983 para acá. Y nos pareció natural que cuando surgió PRO, a los dos nos interesaba la idea de un partido nuevo, si efectivamente era o no era un partido de derecha, si tenía o no nuevas formas de socializar, si era algo tan novedoso como la publicidad decía, y nos pusimos a investigar, tuvimos el apoyo de la universidad y después del CONICET, así que bueno, eso fue un trabajo académico que estuvimos haciendo durante varios años, y casualmente lo conocimos a Alejandro, un asado, una charla de amigos, a qué nos dedicábamos, surgió, y a él le surgió la idea de transformar algo que era una investigación muy académica, muy de papers y de congresos, en un libro más destinado al público en general, ¿no? Donde se recogieran las ideas principales de nuestra investigación en algo más divulgativo, que llegara a todo el mundo, digamos. Sergio, te hago 2 preguntas que me puedas responder. En primer lugar, ¿cuánto tardó el tiempo de investigación de Mundo Pro? Y mira, empezamos en el año 2010, el trabajo de campo empezó en 2011 y el libro, digamos, su formato más o menos cerrado terminó en 2014. Después, durante el fin de, digamos, los últimos meses del año estuvimos retocando para ir agregando novedades, pero llegamos hasta diciembre de 2014, que es cuando entró a imprenta. Sergio, entre 4 y 5 años estuvimos trabajando. Sergio, mi pregunta, hemos hablado con otros autores del libro que escriben con otros, justamente, ¿cómo se hace cuando son 3? El tema de la decisión, qué poner, qué no poner, cómo se dividió la estructura para aquellos que no leyeron el libro, cómo podemos rearmar este rompecabezas con 3 autores.
Mirá, empezamos hicimos diversos intentos de cómo escribir. Primero, como nosotros no teníamos mucha idea de hacer un libro más masivo, lo que hicimos fue darle todo el material que teníamos armado para nuestros papers a Alejandro para que escribiera. Eso no resultó. Después decidimos, que fue lo que sí nos resultó, basándonos en ese material, dividirnos los temas, ir escribiendo distintos capítulos cada uno y después ir pasándonoslos mutuamente, de manera tal que todos en última instancia están escritos por los tres. Aunque efectivamente cada uno empezó algún capítulo en particular, después todos, digamos, rehicimos todo. Bien, Sergio, el título es Mundo Pro y el subtítulo a mí me llamó mucho la atención y te quería preguntar por qué se decidieron para poner esa frase. Dice, Anatomía de un partido fabricado para ganar. ¿Por qué fue la decisión de poner ese subtítulo? Mira, fue medio los apurones la idea del subtítulo, pero estamos muy contentos con haberlo elegido, porque nos parece que refleja un poco algunas de las ideas que tenemos sobre, que el libro te tiene sobre PRO. Primero, que es un partido político y no un grupo, o sea, un debate que quizá no pertenezca quizá a todo el mundo, pero mucha gente niega la idea de que PRO sea un partido, piensan que es nada más una serie de gente al servicio de un líder político que es Mauricio Macri. La segunda idea que nos gusta de este subtítulo es la idea de fabricado, o sea que algo que está hecho, algo que está armado adrede. ¿Para qué? Para ganar. Y ese ganar no tiene que verse en un sentido peyorativo, porque al contrario, para una de las conclusiones, de hecho una de las conclusiones más importantes del libro, es que desde nuestra óptica al menos, resulta auspicioso que un partido del espacio político de la derecha argentina quiera ganar elecciones en lugar de buscar otras vías de acceso al poder, que fue lo tradicional en la Argentina. En la Argentina la derecha durante el siglo XX recurrió a golpes de Estado o recurrió a lo que nosotros en el libro llamamos el entrismo, que consiste en meter gente propia en gobiernos electos popularmente, o meter a un ministro, o en cambiar alguna política forzando al partido electo a cambiar su agenda. Desde este punto de vista, un partido que se propone ganar elecciones nos parece que es auspicioso, es bueno para el sistema democrático argentino. Entonces, el subtítulo nos daba toda la ambigüedad de algo hecho para ganar, que entiendo que hay mucha gente que le puede resultar molesto, al mismo tiempo nosotros lo pensamos desde el lado positivo, ¿no? Buenas tardes, Sergio. Iván Alexis Nordi te saluda. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Muy bien. Quería consultarte respecto a esto que mencionabas del partido fabricado. ¿Quién crees que es el artífice de esta fabricación? Creo que fueron varias personas, pero sin duda es el que tiene ahí, el que tomó las decisiones importantes para que el partido se armara fue el propio Mauricio Macri, porque el partido comenzó a pensarse, a delinearse en la mente de un grupo de gente ya en 2001, un poquito antes de que estallara la crisis. Después de que estalló la crisis, Macri tuvo varias ofertas para presentarse como candidato del Partido Justicialista y él se negó a eso, lo que efectivamente llevó a una separación de los que eran originalmente socios, que eran él y de Narváez. Entonces, en algún punto, el rechazo de Macri a participar de la política del peronismo, a pesar de que tuvo varios ofrecimientos de propio Menem, de Duhalde, fue lo que llevó en algún punto a que se fuera armando lo que hoy es PRO. Obviamente que después hay otra gente que hizo que PRO se parezca más a lo que hoy conocemos. La llegada de gente como Rodríguez Larreta con la gente de su think tank, la llegada de líderes del peronismo como Ritondo, Santilli, la llegada de líderes que provenían del radicalismo como Lombardi, el arribo de gente que venía de la UCD como Francisco Cabrera, o de la parte más conservadora de la derecha como Pinedo, fue armando un cuadro bastante complejo, bastante diverso, muy heterogéneo internamente, que es lo que hoy es PRO. Exactamente. ¿Y como jefe de producción lo podemos poner a Durán Barba o a Macri? Durán Barba tiene un rol fundamental en tomar muchas de las decisiones, pero no estuvo desde el comienzo. Durán Barba llegó
ya cuando PRO ya se había presentado a elecciones. Es cierto que las primeras que se presentó las perdió en un balotaje, pero Durán Barba llegó en el 2005. A partir de ahí sí, efectivamente tuvo un rol muy protagónico, porque fue él el que decidió privilegiar una imagen que no es la que ahora ha triunfado, que era la imagen de gente buena onda y honesta. Cuando digo ahora, quiero decir, en las últimas internas lo que se enfrentaron fueron dos estilos, dos ideas fuerza que le dieron poder de seducción a PRO. Una era la idea de gente preparada técnicamente para hacer gestión. Y la otra era la idea de gente nueva que se metía en política. Durán Barba fue muy enfático en poner mucho hincapié en esta segunda idea, y por eso eligió primero a Gabriela Michetti como candidata a vicejefa de gobierno en el 2007, la idea de aportarle algo de sensibilidad, darle un rostro humano a la oferta de PRO. Y en ese punto él fue fundamental. Sergio, te quería consultar acerca de otro nombre que está en las sombras y que surgió un poquito en lo que fue esta pelea entre Rodríguez Larreta y Gabriela Michetti, que tiene que ver con Marcos Peña. ¿Qué rol ocupa Marcos Peña? Y es verdad esta cuestión de monje negro, esta idea que se estableció en los medios, ese personaje oculto, pero que toma las riendas importantes en las decisiones del PRO. Bueno, yo no sé si es muy oculto, porque tiene un puesto alto y público. Sí, oculto general, ¿no? De gobierno. Exacto, digo oculto quizá mediáticamente, me refería a eso. Sí, efectivamente él no tiene tanta presencia porque su rol de armador político no es quizá el más visible, pero sí, su rol es fundamental. Nosotros vemos que en el PRO hay una mesa chica, digamos, que es la que toma decisiones. Cuando hicimos entrevistas, diferentes entrevistados nos decían diferentes personas que estaban en la mesa chica, pero todos coincidieron en algunos nombres. Que seguro en esa mesa chica estaba el propio Macri, que estaba Marcos Peña, que estaba Nicolás Caputo y que estaba Jaime Durán Barba. Esos serían los nombres en los que todos los entrevistados coinciden, forman parte de la mesa chica. Sergio, respecto a la gestión, desde los sectores opositores se le critica mucho al macrismo. En realidad la única gestión como ejecutivo que ha tenido a lo largo del país ha sido aquí en la ciudad de Buenos Aires. Retomando, lo que decía es que muchos sectores opositores en la ciudad lo que le critican de la gestión es obras de superficie, digamos, que solamente el PRO pone el énfasis sobre lo que se ve, sobre las decisiones políticas que reditúan votos. El resto lo descuida o lo deja de lado. Ustedes que estuvieron investigando y que han hecho durante 4 o 5 años un seguimiento del PRO, ¿qué tenés para decir respecto a esto? Que efectivamente hay algo o bastante de cierto en esa apreciación. Lo que nosotros vemos es que en algunas de las áreas claves de la gestión cotidiana, la administración de una ciudad, PRO no avanzó lo que uno esperaría que avance una ciudad con los ingresos que tienen. No se construyeron hospitales, no se avanzó con la red de subterráneos, no se implementó ningún plan de viviendas, no se modificó el trazado de las llamadas villas, porque efectivamente, aunque hubo una urbanización, esas urbanizaciones de 8 o 10 cuadras, no se avanzó en la construcción de escuelas. Entonces uno dice, en lo que uno sería el corazón de una gestión transformadora, no se realizó. Sí se realizaron otras cosas, o sea, que efectivamente son más superficiales. Sí se avanzó en el Metrobús, se avanzó en una nueva gestión cultural, que tiene que ver con actos masivos, como por ejemplo los recitales de Violeto o Lali Expósito. Sí se avanzó en el asfaltado de calles, se avanzó en el cambio de veredas, pero efectivamente son cosas superficiales que no hacen a ninguna gestión de transformación de la política de la ciudad. Estamos hablando con Sergio Morresi, coautor, junto con Gabriel Vomaro y Alejandro Velotti de Mundo Pro. A ver, Sergio, doctor en Ciencias Políticas, te pregunto más que nada con tu rol de politólogo y teniendo en cuenta lo que habló Mauricio Macri el lunes con Rodríguez Larreta, de cierto desinterés por llegar a un acuerdo con Sergio Massa. En la semana, Jorge Asís escribió una columna en Infobae que planteaba la dificultad de ganar de Macri en las presidencias
presidenciales si no se unía con cierta parte del peronismo. ¿Sentís que Macri, sin el peronismo, en el cual lo parece desdeñar en el último tiempo, puede llegar a ser presidente sin ese apoyo? No, mira, a ver, no es que... yo no creo que Macri desdeña el peronismo. De hecho, creo que lo que está haciendo PRO es un trabajo muy fino, muy difícil para lograr captar o intentar al menos seducir tanto al votante tradicional de lo que nosotros llamamos en el libro el polo populista como el no populista. Macri ha hecho una serie de acercamientos con lo que uno llamaría el peronismo, tanto a nivel de alianzas electorales, ahí está la alianza con Carlos Reutemann, como a nivel de ciertos gestos. Él dijo que él estaba totalmente de acuerdo con la doctrina del general Perón y también, y sobre todo, y eso me parece que es lo que más lo ayuda en ese punto, es porque tiene peronistas adentro de PRO. Ritondo es peronista y hace campañas al estilo más peronista, habla como un peronista. Lo mismo uno podría pensar de un candidato como Miguel del Cel. Y cuando uno dice esto, uno puede parecer, entiendo que, digamos, lo estoy diciendo muy rápidamente y quizá quede medio brutal lo que estoy diciendo, pero efectivamente, nosotros tratamos de explicarlo en el libro. La Argentina está dividida ciertamente entre derecha e izquierda, pero no tan fuertemente como está dividida entre populismo y antipopulismo. Nosotros utilizamos la palabra populismo en un sentido que no es el que se suele usar a veces en los medios de comunicación, no tiene nada que ver con la economía, sino que tiene que ver más bien con una cuestión sociocultural. Hay una cierta forma de comportarse que es propia del populismo, hay una celebración de lo plebeyo, de la cultura popular, un cierto desprecio por las formalidades, por lo normativa y mucha confianza en los liderazgos personales. Y en el PRO hay mucho de eso también. Al mismo tiempo, que hay también líderes mucho más formalistas, mucho más despersonalizados, y hay también una celebración de una cultura más elitista. Y mientras pueda mantener eso, PRO efectivamente tiene buenas chances de seguir creciendo. Sergio, lo que sorprende en algunos casos del PRO es que tenga tan buena aceptación, por lo menos electoral, en los extremos de los niveles socioculturales. Gana por márgenes muy altos en los estratos superiores y en los inferiores. Y tal vez en los medios es donde peor le va, aunque no le vaya mal. No le va mal. Exactamente. Y de hecho, nosotros creemos que justamente lo que cierta identidad, vamos a decir, no peronista o no populista, es lo que le permitió crecer justamente en esos sectores medios que, a ver, si uno analiza el voto de PRO en el 2003, que fue su primera presentación electoral, efectivamente, ellos ganaban en las comunas, digamos, de la zona norte de la ciudad de Buenos Aires y las de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, y perdían por bastante en toda la franja de la zona central, digamos, de San Telmo hasta Liniers. Lo que sería Caballito, Balvanera, Flores. Que PRO se identificó como una opción anti-kirchnerista, como una opción no populista. Ahora, eso que en la ciudad le permite ganar más cómodamente, en el resto del país le termina jugando un poco en contra. Por eso es que tiene que ir surfeando o caminando por este hilo delgado de no es ni muy, vamos a llamarlo así, ni muy republicano ni muy populista. Mientras se mantenga en esa línea, efectivamente puede hacerlo. Ahora, a mucha gente le sorprende que le vaya bien en el sur y se preguntan por qué. Al comienzo le iba bien en el sur de la ciudad, en las zonas más pobres o más castigadas o más que en peores situaciones materiales, porque efectivamente PRO incorporó a muchos de los viejos políticos, de los punteros políticos de la ciudad que venían tanto del radicalismo como del peronismo. Pero en estos años, y sobre todo desde que fue gobierno, PRO comenzó a crear sus propios referentes políticos en los barrios. No les gusta llamarse más punteros, ahora son referentes, como sucede mejor con los grupos más de izquierda. Pero el trabajo político es el mismo, es un trabajo más barrial, más cara a cara, con trabajos, digamos, que van desde alfabetización en el barrio hasta pintar alguna casa,
participar en la pintada de alguna escuela, participar en los comedores escolares, todo ese trabajo que no sé, que un partido a lo mejor como la UCD o Acción por la República, otros partidos de derecha que hubo en la ciudad jamás hubieran hecho, PRO lo hace y lo está haciendo bien. Sí, lo que llama la atención tal vez es que aún sigan votando al PRO algunos a los que el PRO claramente en esta gestión ha perjudicado. En las últimas elecciones presidenciales, Macri fue precandidato y luego se bajó debido al poco arrastre que tenía a nivel país. Tenía buena perspectiva en Buenos Aires, pero en el resto se dieron cuenta evidentemente que no tenían posibilidades y Macri desistió de la candidatura presidencial. ¿Cómo trabajó el PRO en estos 4 años para reforzar esa imagen de Mauricio Macri y posicionarlo como candidato a presidente para las elecciones de este año? Sí, si me dejas yo te quisiera decir que en realidad Macri siempre fue precandidato presidencial. Lo fue en 2003 y último momento decidió privilegiar, decidió jugar a ganador en la ciudad en lugar de lanzarse a la aventura presidencial que terminó ganando, por default, Néstor Kirchner. De vuelta desistió en 2007, también se había precandidateado y desistió poco antes de las elecciones. Yo no sé si lo recordarán, pero estaba aliado con Jorge Sovich y con López Murphy, una especie de alianza de centro derecha, y poco tiempo antes de las elecciones fue aquel suceso donde murió el maestro Carlos Fuente Alba. Eso hizo romper la alianza que tenía con el Movimiento Popular Neuquino, en aquel momento Macri, y finalmente desistió. Sí, y en 2011 nuevamente anunció que esta vez sí, la tercera era la vencida, pero tampoco cumplió. Cuando le mostraron las encuestas y vieron que no había manera, sus asesores le dijeron que es un hombre joven y que tenía chances de vuelta en 2015. Me referí solamente al 2011 porque fue en la que llegó con tal vez posibilidades concretas. En las anteriores, al no haber tenido tanta gestión previa y pasado político, estaba como la cuestión más atrás. Es que 3 veces, digamos, se corrió del candelero. Esta vez ya no tiene opción porque efectivamente no tiene reelección en la ciudad y entonces no tiene otra alternativa salvo volverse a su casa. ¿Qué hizo en estos años? Lo que hizo en estos años para que el partido creciera fueron distintas cosas. En primer lugar, la primera estrategia de PRO fue buscar partidos aliados que se parecieran, y lo que hizo fue aliarse con pequeños partidos de los que se suelen llamar conservadurismos populares de las provincias. Esas alianzas no le salieron bien, muchos de esos aliados terminaron yéndose con otros partidos, inclusive algunos con el kirchnerismo. Así que PRO intervino sus filiales provinciales y comenzó una estrategia en la que la idea era replicar el éxito de PRO en la ciudad en esas otras provincias. ¿Cómo? Buscando gente que fueran emprendedores, gente que se metiera en política desde otros ámbitos, ya fuera desde el ámbito futbolístico, como la Coneja Baldassi o Carlos McAllister, fuera del ámbito artístico, llamémosla, como Miguel del Cel. O sea, gente que efectivamente fuera reconocida por otra labor no política y que decidiera meterse en política. Ahora, eso tampoco terminó de alcanzar, o si bien sirvió para que creciera mucho, pero no terminaba de alcanzar, así que esa es la razón por la que PRO entonces comenzó a hacer una serie de alianzas con otros partidos, y tratando de mantener ese equilibrio que comentaba antes entre lo populista y lo no populista. Por eso un día se alía con Carrió y al día siguiente con Reutemann, un día con el radicalismo, y probablemente ahora asume a algún otro dirigente más cercano al populismo también para compensar. Efectivamente, esta es la estrategia, digamos, es una estrategia de acumulación, o sea, tiene efectivamente partidos propios, ha sumado figuras y finalmente lo que ha hecho es una serie de alianzas para tratar de apuntalar su crecimiento en el resto del país. Sergio, agradeciéndote por el libro y felicitaciones. Y la última pregunta: esta semana hubo mucho run acerca del compañero de fórmula de Mauricio Macri. ¿Algún pálpito? ¿Ves que puede ir por el lado de Reutemann? También se barajó el nombre de Rogelio Frigerio. ¿Qué nombres podés, al menos que veas que puede ir con esa línea de Macri? Mira, todo indicaría que por, digamos, la gente, si fuera decisión de la gente de PRO, tendría que ser alguien del propio PRO, así que el nombre de Frigerio suena más plausible que el de un extrapartidario. De todos modos, ese tipo de decisiones ellos las toman siempre con
cientos de encuestas y focus group en la mano. Así que más allá de las preferencias que tenga la dirigencia de PRO hoy por buscar un candidato del riñón, si las encuestas le marcan lo contrario, probablemente hagan lo contrario. Exacto. Sergio, muchísimas gracias y felicitaciones de vuelta por el libro. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Estábamos hablando con Sergio Morresi, que escribió acerca del Mundo Pro, libro que recomendamos para finalmente comprender este partido político que ganó en las elecciones de la ciudad de Buenos Aires. Señores, ahora un poco de música y enseguida volvemos.